Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos, chicos SAD, bienvenidos a una noche más de conversatorio de tertulia. Rafa, bienvenido, muchas gracias por la compañía. El tema de hoy día, la Virgen María. Me encantaría conversar con creyentes y ateos para que un poquito me cuenten su perspectiva sobre este personaje. Para ustedes, ¿qué tan importante es? A la gente que se está conectando, pónganse sus audífonos, apaguen la pantalla de su celular o si quieren acompañarme, conéctense, envíen una solicitud para irles abriendo de a poco el micrófono, pues para que puedan comentarnos un poquito. Si no puedes quedarte hasta el final, no te olvides, todos los conversatorios, todas las tertulias después se suben al canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube y en el resto de las redes sociales? Pues como Ateo Digital. O más fácil, éntrate a mi perfil aquí en TikTok y pues están los respectivos links de mis redes sociales en las cuales comparto diferente contenido. Así que buenas noches. Y antes de iniciar el tema de hoy, les recuerdo la Virgen María. ¿Desde dónde se van conectando? Gracias por la compañía. Toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse a la gente de TikTok. Y Costa Rica, bienvenido. Compartan esta transmisión para así llegar a más gente. El Salvador, bienvenido. Buenas noches. Soy agnóstico y no creo en... Se quedó a medias de esa pregunta. Listo, vamos un poquito por aquí conectándonos. Es muy diferente la religión católica que la cristiana y por supuesto, justamente por eso es que queremos escuchar las diferentes posturas sobre el personaje que hoy queremos conversar, que es la Virgen María. Justamente porque yo sé que son diferentes esas posturas, porque yo sé que lo perciben de diferente manera. Así que cuéntenos pues, instrúyannos para saber más sobre este personaje, cómo lo conciben los mismos creyentes. Colombia, bienvenido. Ecuador, bienvenidos. Chile, Nicaragua. Muchas gracias por la compañía. Latinoamérica conectándose. Tanto católicos como cristianos puede entrar cualquier persona que quiera hablar sobre el tema. ¿Sí? O sea, el tema de esta noche es la Virgen María. Así que gracias por la compañía y ya les voy abriendo el micrófono para que se vayan conectando. Sigo con los saludos del Salvador. Gracias por la compañía. La Virgen María. Así que toda la persona que tenga alguna percepción, algún concepto o cómo percibe alguna opinión sobre este tema, la Virgen María, pues bienvenido sea. El micrófono estará abierto para todo el que quiera contarnos lo que piensa sobre el tema. Yo fui cristiano y ahora soy ateo. Bienvenido. Quito, Ecuador se conecta. ¿La Virgen María es la madre de Jesucristo? Pregunta. Veamos qué nos cuentan las personas que creen en este personaje para ver cómo lo perciben ellos mismos. Guatemala, bienvenido. Barranquilla, Colombia, bienvenidos. Honduras, bienvenido. Muchas gracias. La Virgen María no tiene poder. Eso solo piensan los católicos. Pues veamos, ¿no? Una buena noche. Hola, ¿cómo estás? Hola,
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Kevin, de Medellín, Colombia. Kevin Colombia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No, ateo. Ateo desde los 14 años. Ateo. Perfecto. ¿Qué perspectiva tienes tú sobre la Virgen María? Después de todo, viéndole desde tu percepción, ¿no? Como ateo. No sé, yo creo que se ha dicho tanto en la historia de que ha habido esos dos personajes que al final al cabo son solamente una historia. Porque al final del cabo del día de hoy nadie ha certificado la existencia de nadie. Totalmente. Esto se ha basado Eh, Aquí una cuestión. A ver, más o menos como nos cuenta, ¿no? El libro que nos permite de cierta manera tener una referencia sobre estos personajes, la Biblia, más o menos nos cuenta que el Espíritu Santo llega a una virgen. La gente que un poquito sabe del tema dicen que prácticamente era una menor de edad que tenía una pareja mucho mayor que ella, en este caso José. Pero a ver, si nos ponemos a ver desde cierta perspectiva, se supone que ya era la pareja de José. Era una época donde realmente esta cuestión de la diferencia de edad, pues, no era tan tabú o no había, digámoslo, ciertas restricciones en cuanto a eso. ¿Y cómo sabían que era virgen, no? Me pregunto yo. No sé si tú tal vez tienes alguna referencia sobre ese asunto. No, yo creo que ha pasado tanto tiempo que la gente solamente altera las cosas poco a tiempo a favor de la religión. Es como que buscan dar la mejor imagen de la historia hacia ellos. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, asumen que de cierta manera, para ser el hijo de Dios, según la historia, la mejor referencia de madre de él tenía que ser una virgen. Sí, para dar la mejor impresión de la pureza. De cierta manera, podría ser una característica, pero al decirlo así, prácticamente estamos diciendo que el resto de mujeres, por ende, no son puras. Sí, ciertamente sí, pero es que la misma iglesia al mismo tiempo venera una mujer y por años ha destruido la imagen de la mujer. Me parece un buen punto a tomar en cuenta en realidad. Por favor, no te vayas todavía, Kevin. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De nuevo aquí, una noche más. Así es, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien, excelente. ¿Y ustedes qué tal? Aquí ya nos ves un poquito conversando sobre este personaje, la Virgen María. ¿Tú qué perspectiva tienes desde tu concepción de la Virgen? Porque tú eres cristiano, ¿verdad? Así es. ¿Qué percepción tiene? Bueno, con respecto a lo que mencionaba, bueno, lo que mencionó, no sé si lo mencionaste tú o lo mencionó Draker, con respecto a que María era una menor de edad, y que José era mucho mayor que ella, es algo no canónico, o sea, no hay ninguna prueba de que haya sido verdaderamente así. Fue una especulación más que nada que se empezó a rondar entre mm, di- no sé, no recuerdo si era diferentes tipos de texto, de traducción, pero es algo no canónico, o sea, no, realmente es como un rumor, vaya, así como el hecho de que Lilith haya aparecido en la Biblia. Pero también tomemos en cuenta algo. Es era un momento en la historia, en la época, que bueno, no había ningún problema. O sea, no era algo raro en realidad que un hombre mayor esté con una mujer menor de cierta edad como ahorita, o sea, que sea menor de 18 años y creo que de 21 en ciertos países, pues se le considera menor de edad. Pero en aquella época no era no se veía mal, digámoslo así, o no era concebido mal por la época y por la gente y por el lugar. Ahora, digamos, vamos a la referencia de que sea, como tú dices, tal vez un rumor, algo que no está comprobado después de todo, pero
era alguien de la misma edad de José. Ahora, es creíble, viéndole desde cualquier punto de vista, no sé, Rafael, ¿es creíble que una pareja no tuvo absolutamente nada? O sea, ¿se refieren a que practicaron la abstinencia de tener relaciones sexuales? Claro, porque hay que tomar en cuenta que no sabían que María iba a ser escogida por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para hacerse hombre, ¿no? Ah, bueno, es que en ese caso, pues obviamente Dios pudo haber tomado a cualquier otra mujer para pues poder engendrar a su hijo, efectivamente. O sea, no habría la necesidad de efectivamente elegir a María. Pero si le eligió fue por esa imagen de que ningún hombre había estado con ella hasta el momento y pues era virgen. Y pues esa es la idea que se tiene. Porque realmente la necesidad de que fuera María o no está, ligada a que obligatoriamente haya tenido que pasar de esa forma. Pero pues ¿Ya? obviamente si Dios eligió a María para tener a Jesús es pues que fue virgen. ¿Por qué crees que ese es un detalle que destaca sobre la supuesta madre de Dios? Sobre el hecho de que era virgen. Ajá. Yo creo que más que nada por el hecho de, como mencionaba, de que primeramente cuando nació Jesús era virgen y que pues tuvo una intervención de Dios para poder concebir a Jesús, pero hay una idea errónea con respecto a esto porque muchos piensan que la Virgen María fue virgen siempre y que nunca tuvo más hijos aparte de Jesús. Esto es erróneo porque pues se sabe que Jesús tuvo hermanos y hermanas y la misma Biblia lo dice. Pero de todas maneras, Jesús, lo que le caracteriza en la historia es de que viene de una mujer virgen. Ahora, Ujú. en la práctica, ¿cómo podemos, de cierta manera, comprobar algo así? Es que bueno, si estamos debatiendo sobre estos aspectos y estamos Sobre haciendo todo analizándolo, no, bueno, no un analizando. debate, analizándole, tratando de ver algo lógico en cuanto a estas ciertas cosas que crean muchas dudas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, efectivamente, si estamos analizando esta historia como pues estamos haciendo, dándole análisis, buscando más información respecto a ella, yo pienso, y es más que nada con respecto a lo que es todas las historias bíblicas y tal, que por ejemplo, si Dios pudo crear el universo, pudo crear el mundo y pudo crear la realidad como la conocemos, también obviamente por el hecho de que es todopoderoso, puede engendrar a un hijo con una mujer sin necesidad de que tenga relaciones sexuales. Oye, pero en vez de meterse con una mujer comprometida, lo hubiera podido hacer de otras maneras, como tú dices, con la característica que es todopoderoso. Permíteme por ahí, doy la bienvenida. Buenas noches. Dice Habita. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches. Acá está otro pastor, verás. Ya. Aquí está otro pastor. Muchos me preguntáis, pastor, ¿qué piensa sobre la Virgen María? Habita, buenas noches. La Virgen María fue una mujer extraordinaria. Una cosa, Rafa, hablando sobre que el Dios creó todo y tiene la posibilidad de crear todo, ¿por qué simplemente no enviar al mensajero físicamente al momento y no crear un personaje puro que al final por años se ha dedicado a destruir a la mujer? Es decir, ¿por qué utilizar a la mujer para crear a un personaje como Jesús para al final, en toda la historia bíblica, han destruido a la mujer? Es decir, ¿qué sentido tuvo eso? Es decir, si ya creaste la tierra, creaste los animales, creaste el universo, según creaste el tiempo, crea al mensajero y ya. O sea, de que, dando un ejemplo de que lo mandó bajara de las nubes y así. O sea, no Sí, precisamente así, no pero de precisamente, todas pero- maneras, imagínate, es el creador de todo, ¿no? ¿Por qué meterse con una mujer comprometida que de cierta manera la Aló. historia nos dice que es virgen, ¿no? Nada, Aló. nada nos comprueba en realidad. Aló. David, bienvenido, buenas Yo, noches. ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Mira, se dice,
se dice eso, ¿no? De por qué una mujer, el Señor le escoge una mujer virgen, ¿no? Porque si nosotros buscábamos en la trayectoria de la Virgen María, ¿no? Una mujer que era de oración, una mujer que era muy apegada a Dios, es por eso que fue elegida por Dios. Y claro, Dios podía coger a cualquier mujer, pero ella cogió a una mujer que tenía ese contacto con Dios, porque tú sabes en el trayecto de la pasión de Cristo, que Jesús tuvo esta trayectoria de la muerte, la Virgen María estuvo en oración, acompañando, y todo lo que le pasaba guardaba en su corazón. Para realizar esa David, acción, permíteme solo una aclaración para la gente. Tú eres católico. cristiano. Ya, perfecto. Entonces nos decías, era una mujer que cumplía ciertas características como para ser la madre de Dios. Ujú. Ya. Sí, se le podría decir eso, que fue una mujer que estuvo en este paso como referencia muy importante, ¿no? Porque ella, para que una persona intente todo lo que le pasó a la Virgen María, como lo dicen, este dolor, ¿no? Ella pudo guardar tranquilamente su corazón, ¿no? Como madre, ella guardó completamente. Para que una persona llegue a eso, necesita de un buen trayecto, de un contacto con Dios, ¿no? Para entender la voluntad de Dios. Porque a veces como cristianos decimos, pasa algo y a veces, ay, Dios mío, nos quejamos mucho, ¿no? Pero la Virgen María, ¿qué hacía? Ella no se Ya. quejaba. David, aguantaba permíteme todo. una pregunta, tu opinión ¿Sí? personal. Si tú eres casado, tal vez, No, ojalá que no. y ya, tal vez tienes novia, Sí, ya. Si, por ejemplo, tu novia el día de mañana dice que está embarazada, ¿tú te creyeras algo así? no, es que es duro creerse, pues no, claro, es muy duro creer eso. Uno ya empieza con la duda de con quién estabas, me engañaste como cualquier hombre. ¿Por qué? Pero ¿cuál Porque es la mira, diferencia? justo quiero ir un poquito, salirnos un poquito del relato como tal y por eso puse este tema sobre la mesa, porque hay gente que, como ustedes, de cierta manera tienen un respeto al personaje, la Madre de Dios. Hay otras partes del cristianismo que no le ven como alguien especial, ni como alguien tal vez milagroso, ni todo lo demás. No es que la Virgen María Pero no hace después de milagros. todo, sí, perdón, La Virgen María no hace milagros. Esa es una ya. mala concepción. Es muy mala la Pero el concepción. catolicismo, en cambio, sí lo considera. No, el catolicismo no lo considera como no le adoran, le Veneración. hacen una veneración, que es muy diferente, venerar que adorar. Eso Oye, tenemos que pero tenerlo claro. por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de visitar la Virgen de las Del Lajas, 15, que lajas, es ya. pasando de Ecuador a Sí, sí, Colombia, ¿no? sí, cacho. Ya, ahí tú ves 1 millón de placas de supuestos milagros que la Virgen ha concedido. Eso no es veneración, es que la Virgen ha concedido milagros. Claro, es muy diferente también entender eso, ¿no? Que las personas tienen una mala concepción de la Virgen María. Muchas personas que no tienen, que dicen ser católicos, eso pasa mucho, Ya. y en la actualidad pasa que dicen yo soy católico, pero en verdad no es católico. Primero porque no sabe la doctrina de la Iglesia Católica, no sabe ni mierda, perdona la palabra, pero dice soy católico, pero de boca, o sea, qué vergüenza. Oye, Y eso pero y pasa ahora, mucho, es por y eso, esta pregunta para los tres, desde los distintos puntos de vista. ¿Quién dale, define qué es un verdadero cristiano? ¿Quién define qué es un verdadero católico? O sea, fácil y ¿quién sencillo, tiene la hermano. facultad de definir eso? Tú. Bueno, comienza Y David. las otras personas, perdón, permite, tú, las otras personas que vean tu testimonio de vida, hermano, ponte, si yo, a pesar de, ya digo, ponte, yo soy católico, soy cristiano, pero mi testimonio, lo que abarca todo es tu testimonio, un buen ser humano, en modo de Jesucristo, que todos tenemos que seguir, ¿no? Los que creemos en Dios. Ahora una persona no creyente, pues si yo estoy bueno, pues qué bueno, es bueno, pero nosotros nos diferenciamos de este aspecto, una buena persona que a pesar de lo que le pase, siempre está con un corazón abierto a los demás. Y uno Ya, va. Rafa, Bueno, el término cristiano viene a ser parte de ser seguidor de Cristo. Y para ser un seguidor de Cristo se necesita hacer lo que Jesucristo dijo, que son dos cosas muy importantes. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ya. ¿Crees que en la práctica sí sucede? Tristemente muchas personas a veces le damos, y lo digo también porque también me ha pasado a mí, o sea, a cualquier cristiano le puede llegar a pasar, le damos más importancia a otras cosas o le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios, pero esa es la cuestión. Tenemos que tratar de esforzarnos cada vez más para el hecho de que seamos cristianos no nos va a dejar, no nos dejará de hacernos pecadores y por obviedad tampoco nos va a hacer mejores personas.
Eso está Ya. en- Sino que tenemos, claro, eso al final es lo que dice Rafa, ¿no? A nosotros, no, ¿cómo sabemos que hemos sido buenas personas? ¿Cómo hemos sabido cómo No, sabremos no más que cuando- todo, cómo hemos sabido que hemos sido buenas personas, sino qué nos define ser Es un que eso, verdadero claro, eso te cristiano. define cuando tú mueres. ¿O qué Que eso ya determina se que llama la estás en la santidad. Cuando tú religión mueres, correcta? ya Esa reconoces es la lo que gran es la pregunta. santidad. Kevin, ¿te escucho? Rafa, A ver, dime. es decir, yo crecí primero en un ambiente católico. Ya. Un tiempo, ya luego mi mamá dejó el catolicismo, se fue al evangelio, y ahí fue donde yo me pregunté, es decir, ¿qué les dice a las personas cuál es la religión correcta? Si en el mundo hay millones de religiones, ¿por qué la tuya sí es la correcta y los otros están errados? Es decir, ¿qué te da Eso a ti el te- poder de decirle a otra persona, no, la tuya no Es es, que eso, la mía hermano, sí? es que para Y eso recuerda tú algo, ya va, tienes que escucha, estudiar. Espérate que le termine recuerda, la idea, ¿ya? recuerda No, algo, que está comprobado. Tu religión se da según donde naces, porque si ahí no se es inculta una falencia genética. el catolicismo o el evangélico, terminas creyendo en Buda o en dragones o en hadas, porque es así. Sí, en realidad la situación geográfica y la época define muchísimo lo que estemos creyendo ahora. O sea, eso no, creo que es innegable. O no sé. A ver, díganme, en no, este porque caso, ahí, David. mira, hay santos, Bueno, David. hay santos. Yo también he escuchado que hay santos que nacieron donde no eran cristianos, no había la creencia, y de ahí empiezan a buscar encuentran a buscar una razón de las cosas y encuentran a Dios. Así que eso estaría como un poco muy cerrado, ¿no? Decir que no, porque ¿Te nací en una refieres a familia. los santos, a los que adoran Ajá, ciertas... sí, Ya, no se les adora, ¿no? Sino que pero yo les después de tomo todas como maneras... referencia que Ya, pero, conocieron a Dios, sin haber ya, pero estado de todas en ese maneras, lugar. mira algo. ¿Quién los define? O sea, es una institución la cual se autoproclama entre ellos mismos No. quién está bien y quién está mal. Voy. No, Te cuento porque algo eso, chistoso. Les contaré algo chistoso. Mi segundo nombre es basado, cuando mi madre era católica, basado en un santo. ¿Cuál? Mi segundo nombre es Gregorio. ¿De dónde? Del doctor José Gregorio Hernández, un médico Ya. milagroso. Claro, Pero se supone dime que hay tú, San Gregorio, claro. San sí, Gregorio, claro, como bien médico, conocido. como médico, ¿qué determina a ti que hiciste un milagro salvando una vida? Es decir, ¿qué determina? Mira, Si ese era tu es que trabajo, ¿por qué si eres hablamos santo? de eso de los Es decir, milagros, hermano, pues nos iríamos del tema que estamos No hablando. nos de la salgamos a los última vez, milagros externos. Vamos a la parte de María, para no salirnos del de tema, todas, ¿listo? pues, ¿cuál de todas las Y con eso apariciones o cuál terminar milagro? una última idea para poder dar el paso a alguien más y agradeciéndoles de antemano David, Rafa y Kevin. Ujú. A ver, para ti, David, entonces, ¿María sí es la madre de Dios? Sí, Ya. como Rafa, dice en la ¿para Biblia. ti María sí es la madre de Dios? Madre de Jesús, no de Dios. Perfecto. Justo eso es más o menos lo que quiero ir entendiendo. Kevin, para ti, ¿María fue virgen? no, para mí simplemente es un personaje que inventaron para comenzar una historia. Que al final, durante años, se ha actualizado tanto que ya ni ellos saben mismo qué es lo que son. ¿Puedo añadir una última cosa? Vale. Lo que mencionaba Draker, creo que se llama David. No, perdón, el de abajo. Kevin. Kevin. Lo que mencionaba Kevin al principio de que de donde estás interviene en qué vas a creer es una falacia genética, porque pues bueno, hablando ya en los relatos de qué determina lo que es la religión verdadera, eso se determina a través del trilema de Lewis, creo que lo comenté en el debate que tuvimos ayer tú y yo. Es un argumento que se basa en la afirmación de que Jesús afirmó ser Dios, y esto solo deja tres posibilidades: que Jesús era un loco, que Jesús era un mentiroso, o que Jesús efectivamente era Dios. Pero Rafa, o sea, si hubiéramos nacido unos 3500 años antes, estuviéramos hablando de dioses egipcios o tal vez de dioses griegos, O si nacieras en porque China. el dios actual tiene 2000 años. Ajá, pero es Igual que, que Entonces sí es una cuestión de la época. bueno, No, estamos no de la hablando época, porque mediante Dios ha existido siempre, sino que Él ¿Según tuvo qué? que, Dios ha existido siempre, ¿según qué? Pero aclaremos. la Biblia, Exacto. y según las Y la cosas, Biblia nomás recién Ah. fue impresa después de Cristo. David, esa es una falacia circular, no te recomiendo usarla. Entonces, de todas maneras, no quiero salirme del tema, les agradezco muchísimo y voy a dar la apertura a alguien más. David, Rafa y Kevin, millón agradecido por la Quiero darte una intervención. recomendación.
Me gustaría que retomaras de nuevo la sección de, si mal no recuerdo, la vi una vez, donde subías a un ateo y a un creyente a debatir durante 10 minutos, si mal no recuerdo. Te Estaría cuento fenomenal si la que retomaras. sí la tengo para hacerla y en verdad sí la tengo para, aunque sea un día a la semana, solo fijarlo de eso. Ah, perfecto, porque Chévere, y te ahí agradezco voy a igual la estar. idea. Ahí voy a estar. Súper. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, brother. Gracias a ti. Voy a dar el paso a 3 personas más. Antes de eso, si recién te estás conectando, el tema de esta noche es la Virgen María. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu percepción sobre este personaje bíblico, la Virgen María? Todos los conversatorios después se suben a YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Como Ateo Digital. Así que si no estás conectado desde el principio, pues luego puedes conectarte. Ponte tus audífonos si vas en el bus, si estás tal vez en algún lugar, ponte tus audífonos, apagas la pantalla de tu celular y nos sigues escuchando. Así que podemos continuar con la conversación de esta noche sin problemas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Voy a dar el paso a 3 personas más. Buenas noches con los 3. Vamos desde arriba hacia abajo. Habita, buenas noches. Buenas noches. Te escucho un poco lejos. ¿Puedes ayudarme con eso, por favor? Ya, hola. Hola. ¿Ateo o no ateo? Cristiana creyente evangélica. Perfecto, bienvenida. Charles, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Agnóstico. Agnóstico, bienvenido. Y Santi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. Perfecto. Comienzo en el mismo orden, por favor. Habita. ¿La Virgen María es la Madre de Dios? Sí. Ahorita a ver la moto. La Virgen María es la madre de Jesús. ¿Ya? O sea, ¿tú consideras que igualmente una pareja, porque era una pareja María y José, ¿sí? No es que recién se conocieron en el embarazo de María, no. Y eran una pareja. Parte de la historia dice que él era alguien mucho mayor que ella. En la intervención anterior nos dijeron que no, que eso es solo un rumor, pero de todas maneras, viéndole como quiera que le veamos, eran una pareja. ¿Tú consideras que realmente era virgen? Sí, considero por algo Dios la eligió. Ya, pero ¿cómo podríamos verificar eso? En la escritura, en la Biblia. O sea, lo aceptamos porque al final de cuentas la Biblia lo dice. Exacto. Ahora, ¿tú eres casada tal vez? No. ¿Tienes novio tal vez? ¿Sí? No te escuché, disculpa. Sí, tengo, ya. ¿Me escuchas? Ya. Hay un poquito, estás entrecortada. Entonces vamos a lo siguiente. Si es que te pasara a ti algo así, porque tú eres muy creyente y todo lo demás, ¿crees que tu novio te creería una historia así? Si de parte de Dios un ángel le dice que es la verdad, pues él tendría que creer, porque si se le presenta un ángel, tendría que creer. Y ahora, ¿cómo sabemos si es un ángel? Porque tranquilamente puedes soñarlo, ¿no? Y una de las características fue eso, que soñó, que supuestamente un ángel venía y le daba la buena nueva. ¿Me repites la pregunta? No te escucho.
Sí, te decía un poquito que cómo le llevamos este relato a la realidad. O sea, cómo podemos de cierta manera verificar si en realidad sucedió así, ya que si lo vemos en la vida cotidiana o en la realidad de una pareja o en la realidad de la biología normal, pues no cuadra por ningún lado. Ya, pero es que Dios es Dios y Él sabe cómo dar su mensaje. Y aparte José no estaba dormido cuando le dio el mensaje. Él le vio al ángel, le consta que lo vio. No le vio en sueños, no le vio en visiones. ¿Tú has visto ángeles? Nunca he visto un ángel, pero sí he tenido cosas paranormales con demonios y otras cosas. O sea, no estás tan del lado de Dios, entonces. Es que al Espíritu Santo no se le puede ver, solo se le puede sentir y oír. Y ya. Charles, ¿la Virgen María es la Madre de Dios? Charles, alguien está con un eco. ¿Me pueden ayudar con eso? Alguien está con un eco. ¿Me pueden ayudar con eso? Hola. Hola, Charles. ¿Me podría volver a unir al live? Es que A ver, dale. escucho doble. Sí, sí. Ok. Y hasta eso abrimos la apertura a alguien más igual. Creo que él es el del eco. Efectivamente, él tenía el problema del eco. Ojalá se solucione. Made, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Atea o no atea? Cristiana. Cristiana, bienvenido. ¿María es la Madre de Dios? No, no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús. Ya, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿No se supone que Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados? Sí, en sí Dios, como lo conocemos en tres, ¿no? Dios, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Dios se hizo hombre y vino a la tierra, obviamente bueno, como Jesús, tuvo una madre física, ¿no? Por eso es que decimos de que María es madre de Jesús, no madre de Dios. Ya, perfecto. Tú lo acabas de decir. Necesitó una persona física para manifestarse. Entonces, de cierta manera, tiene que cumplir las características físicas para hacerlo. ¿Cómo más o menos cuadra eso aquí? En que primero venga de una virgen. Segundo, hasta biológicamente hablando, ¿cómo más o menos puedes contarnos o interpretar que así sucedió? Ya, yo lo diría obviamente yo creo todo lo que dice en la Biblia, ¿no? Y ahí nos narra la historia de que María en tal fue una mujer que fue vista con agrado a Dios. Dios le vio con agrado a María, entonces María fue utilizada para dar a luz a Jesús. Bueno, como todos sabemos, fue concebida por el Espíritu Santo, ¿no? Pero algo importante que quiero destacar ahora es de que decimos la madre de Jesús, pero también de las mismas palabras de Jesús en la Biblia narra diciendo de que cuando le preguntan quién es su madre, bueno, que le está buscando a María y sus hermanos, Jesús hace referencia a que todos los que creen son sus hermanos y su madre, entonces. Bueno, pero eso es un poquito como alegoría, ¿no? Porque después de todo, un poquito estamos tratando de ir a la parte, no sabría cómo decirle, biológica o a la parte que de cierta manera, llevándole del relato, porque lo que ustedes me dicen tienen toda la razón, en la Biblia sí lo dice. Pero, ¿cómo comprobamos
que lo que dice la Biblia es real. Entonces estoy tratando de verle desde distintos puntos de vista para ver si alguno al menos me lleva en realidad a que haya sucedido un hecho así. Porque decir ¿Puedo que decir es algo? porque lo dice en un libro, perdón, ¿Puedo decir algo? Soy Avita. dale Avita, antes de comenzar Ya. con Charles. Ajá. Tú me dices que quieres una prueba aparte de la Biblia, ¿verdad? Algo, no tanto una prueba, porque imagínate, pasó hace 2000 años, pero algo que lógico que nos lleve a ese punto. Ya. No sé si tú Al has menos visto una alguna vez explicación que, lógica. ajá, no sé si has visto alguna vez que teólogos, científicos y los otros que no recuerdo cómo se llaman, ellos investigan mucho este tipo de cosas y han encontrado pruebas verídicas, como por ejemplo, encontraron la túnica de Jesús, encontraron la sangre de Jesús que aún sigue viva en la túnica, han Déjale de encontrado ese el porte. donde fue Avita, sepultado chévere. Jesús. Déjale de ese porte un ratito, ¿ya? Para Listo, no salirnos de esa idea y regresamos contigo. Charles, listo. chévere, la túnica de Jesús. Charles, ¿sigues por ahí? Sí, buenas noches, ya aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la paciencia. A ver, ya escuchamos las posturas de las chicas sobre la Virgen María. ¿Cuál es la tuya? ¿La Madre de Dios? La verdad es que yo tengo un punto muy parecido al de usted, porque antes de ponerme a pensar en lo que usted me pregunta, tengo que ponerme a pensar de en qué yo me baso para creer que eso pasó primeramente. Entonces, refiriéndonos a la Biblia, que es la mayor pues prueba que tienen los creyentes para decirnos todo lo que dicen sobre Dios. Esta misma Biblia eh, está creada o fue recién impresa como hace 2000 años atrás. Y muy bien se sabe que el mundo tiene muchísimos más años de vida o de existencia. Entonces, Charles, ajá, permíteme una pregunta. Si es que el día de mañana, no sé, tu esposa o tal vez alguna novia, viene y te dice, estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿le creerías? la verdad es que no. Difícil, ¿no? Tomando en cuenta que ahora reformulo la pregunta hacia los tres. Suponiendo o si tienen, de acuerdo a su experiencia, si ustedes tienen una pareja, y peor, yendo al ejemplo de María y José, ¿no? Se supone que eran ya esposos, o sea, ya convivían, ya todo. ¿Ven que es probable de que realmente haya sido virgen? No entendí Rápidamente, esa. sí, no, sí, no. Yo no creo que haya sido virgen. Un no, Made. Yo sí creo. Sí, sí, yo ¿Ven también sí. probable que sí? Yo no ¿En lo veo. serio les parece probable? Sí. Para mí sí. Ya, Para mí bueno, no. esa es su última respuesta. Y ahora, yendo un poquito más allá, verás, justo Avita mencionaba algo. Estamos tratando de verle desde alguna lógica, ya que pruebas aquí no vamos a tener, pero desde alguna lógica o desde alguna explicación, al menos entender si es posible que una mujer virgen conciba un humano, ya por más Dios y todo lo que quieran ponerle. Y sobre todo, si es que Dios, porque una de las explicaciones que escuchamos, si es que Dios pudo hacer todo de la nada, pudo hacer al hombre del barro y a una mujer de la costilla del mismo, o sea, puede hacerlo todo, ¿no? ¿Por qué irse a meter con una mujer comprometida, que ya tenía esposo, que ya vivía en pareja? No sé, ¿qué lógica o qué explicación podemos tener ahí? Y comienzo con Avita, antes de ir al sudario de Turín. Avita, Sí. Le escogió a María porque
A pesar de que había tantas mujeres, Dios le agradó a María porque ella era perfecta y temerosa ante Dios, y por eso su corazón le agradó. Perfecto, eso nos dice la Biblia. ¿Cómo, por otro lado, por otra lógica, por alguna otra explicación, podemos entender si era probable que algo así suceda? Porque si vamos a basar nuestros argumentos solo en la Biblia, así cualquier personaje podría existir. Harry Potter existe porque pues el libro lo dice y explica por qué no, o sea, de explicarlo explica y claramente. Otros dioses existen porque sus respectivas historias y mitologías también lo explican claramente, o sea, eso no hay vueltas que darle. Pero decir algo? Si tratamos, chévere, termino la idea nada más. Si es que tratamos de verle ahora desde otra cuestión lógica, ¿cómo podríamos explicarlo fuera del libro, fuera del relato? Dime, Charles. Quería decir que de hecho si la mayoría de la humanidad como que se extinguiera y quedaran muy pocas personas y digamos hasta la Biblia se quemara, por así decirlo, y solo hubieran libros de Harry Potter contando esa historia, fácilmente la gente que se siga, o sea, la siguiente generación que siga, se van a creer que todo lo que había en ese libro eran cosas que pasaron, basándose en lo mismo que ahora creemos en la Biblia. ¿Tú crees que unas próximas generaciones, con el conocimiento que tenemos, si por alguna situación sucede algo y encuentran por ahí una Biblia, van a creer que eso es verdad? Generaciones ya de actuales, yo creo que ya no se creerían eso. O sea, se preguntarían muchas cosas. Así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, por ejemplo. Ya, bueno, igual no hay gente que no se pregunta tanto. Sí, es verdad. Tú supones que algo que no es, porque la Biblia no es encontrada recientemente, la Biblia fue encontrada muchos años antes y en pergaminos, y hay pruebas de los científicos cuando encontraron. A ver, unamos bien esa idea. La Biblia es un conjunto de escritos y relatos, ¿no es cierto? Exacto. Ya, entonces no es que se encontró el libro como tal, la Biblia y armada. En cierto concilio, en el año 300 aproximadamente después de Cristo, comienza a unirse los libros canónicos y los cuales se escogen para supuestamente darnos la Biblia como tal, que ahora medio conocemos porque igual ha sido modificada en todo este transcurso del tiempo. Eso sabemos hasta ahora, pero para no salirme del tema y tal vez para no suponer cómo una mujer puede embarazarse de otra cosa que no sea un hombre. Cualquier otra cosa. ¿Alguien? ¿Made? ¿Habita? No sé. ¿Alguna respuesta? Ya, en primera no es cualquier cosa, es Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el que creó el cielo, la tierra y todo Chévere. lo que tú ves alrededor. Eso es lo que nos cuenta Para él el es relato. muy fácil hacer y deshacer las cosas. Pero si podía hacer y deshacer las cosas, ¿por qué te metes con una mujer comprometida? Porque de haber más vírgenes, ha de haber habido más vírgenes, ¿no es cierto? ¿Por qué con una mujer comprometida? Es que no es el hecho de que solo fue una mujer virgen, sino que fue una mujer que en verdad fue vista con agrado de Dios, fue una mujer que obedecía a Dios. Entonces ahí va el punto de que no fue porque fue una mujer virgen. Claro que sí, está bien lo que tú dices, ¿no? Pero es que ese no es el punto. El punto fue es que Dios le vio a María con agrado. Y algo que también vale recalcar es que aún no estaba casado con José. Decía que era pareja. Por eso hasta tiene que decirle a su pareja, ¿sabes qué? Estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Porque si no, pues se quedaba embarazada y listo. ¿Cuál era el problema con José? Pero en realidad no. Y en aquella época estamos hablando de una época en la cual una mujer
si era descubierta por infidelidad, pues la apedreaban, ¿no? Yo quiero acotar algo que la Dale. verdad no tengo la información exacta, pero es que hay un relato de una Biblia, bueno, no es una Biblia, es como un libro más antiguo que la Biblia, que de hecho dice que la Biblia se guió o tomó parte de esa historia para esto mismo que estamos hablando de María, que justamente es una paloma la que llega según a donde María y ahí queda embarazada. Y en este antiguo Los libro, relatos sumerios. ajá, algo así. Sí. Pero es como un monstruo o algo así en vez de la paloma que le pusieron en la Biblia. Es que en realidad, y un poquito yendo, no sé si lo dijo Made o lo dijo Avita, pero en realidad hay otros textos mucho más antiguos. Hay otros dioses que en su tiempo eran considerados mucho más y mucho más poderosos según el relato que el dios actual. Entonces, si basamos es que no, es que la Biblia lo dice, ya, perfecto, el relato lo dice. Pero entonces no tenemos nada más para explicado, porque como les decía, en realidad no estoy esperando que ahorita cojan, prendan su cámara y me muestren una prueba. No lo van a hacer, no pueden hacerlo, nadie puede hacerlo. Pero al menos una explicación lógica para entender si realmente sucedió algo así. Pues al parecer no, al menos en esta parte de aquí no. Todo es que la Biblia lo dijo y como la Biblia dice que se trata de un Dios que lo puede todo, entonces por ende pudo hacer eso, ¿no? Ahora llevado a la realidad, pues en realidad no tiene ni pies ni cabeza, solo llegamos a la conclusión que el relato lo dice. Y para terminar y agradeciéndoles mucho, entonces, María es la madre de Dios. Charles, comienza. ¿Respuesta corta? Sí, respuesta corta para terminar. No, yo no creo que sea. Gracias, Made. ¿María es la madre de Dios? Sigo que es la madre de Jesús, como tal, Perfecto. lo dije en el inicio. Y Avita, ¿María es la madre de Dios? No, la madre de Jesús. Listo. Les quedo un millón agradecido y gracias por la compañía. Ojalá me puedan seguir acompañando. Para las personas que recién se están conectando, el día de hoy estamos hablando sobre María. Este personaje bíblico que nos cuenta el relato que era una mujer que vivía con su pareja, pero al parecer se mantenía virgen. Y entre esas características y otras que hemos estado escuchando, pues Dios la escoge para nacer él mismo como hombre y así ser Jesús. Y de esa manera luego crucificarse a él mismo, sacrificándose a él mismo para perdonarnos los pecados que él mismo nos puso. Bueno, un poquito enredado, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es desenredar todo eso. Así que gracias a la gente que se está conectando, los que no están desde el inicio, pues todos estos conversatorios luego se suben a mi canal de YouTube, como me encuentras en YouTube, como Ateo Digital. Y si no, pues éntrate al link en mi perfil, sígueme y ahí están los links de mis diferentes redes sociales. Vamos a dar el paso a 3 personas más para conversar sobre esto. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soy Fernando. Fernando, ¿ateo o no ateo? Agnóstico. Agnóstico, bienvenido. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, bendiciones para todos. Creyente. Déjame, doy el paso a alguien más. Listo. A ver, prácticamente ojalá le haya atinado, estamos con 3 hombres. Buenas noches, Alejo. Ay, ¿me escuchan? Sí, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Bueno, sí, creo que esa es la respuesta, creyente.
Creyente, bienvenido. Vamos de arriba hacia abajo. Voy a desaparecerme un minutico, pero mientras tanto les dejo una pregunta. Y ustedes la explican en lo más corto posible hasta regresar. Me voy a perder un minuto de la cámara. ¿Consideran, ustedes como hombres, si su novia, esposa, viene un día y les dice, ¿sabes qué? Me quedé embarazada del Espíritu Santo, ¿le creerían? ¿Por qué sí y por qué no? Regreso en un minuto, porfa, y están en vivo, así que se les está escuchando. Primero Alejo, luego Mateo y luego Luis. Denme un minuto. Bueno, ok. Para todos los que están escuchando, hola. Contestando la pregunta que dejó el anfitrión que ya se fue. Bueno, si es que me... Bueno, yo estoy casado, ¿no? Si es que mi esposa viniera a decirme exactamente eso, que sabes que estoy embarazada por el Espíritu Santo. Bueno, primero debería, obviamente, cualquiera no va a tener dudas. O sea, inclusive en el texto bíblico mismo dice que José tuvo dudas. Tuvo dudas, claro. Creo que es lógico, creo que la pregunta es demasiado lógica. Vas a tener dudas. Obviamente que este hecho que dijo este querido ateo, es que este es un hecho extraordinario. Entonces, estamos hablando de una acción que pasó solamente y va a pasar solamente una vez en la historia. No es algo que todos los días va a suceder. No es algo que puede suceder. Ya vino. Hola, bienvenido. Esa es mi respuesta. ¿Con quién estamos? ¿Quién fue el último en hablar, porfa? Fui yo, Alejo. Mateo. Habla. Amén. Yo considero, o sea, obviamente es algo muy lógico, considerando el tiempo actual, cualquier persona dudaría. A cualquier persona le entraría un poco de... Y José mismo lo dio a notar por sus actos, lo dio a notar que dudaba ciertamente de que el hecho fuera real. Pero basándonos un poco en lo que dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado el que cree y no vio. Y consideramos que José en ese momento fue un hombre de fe, porque al ver que su futura pareja, su futura esposa, iba a concebir al Hijo de Dios, o sea, cualquiera persona lo dudaría, o sea, cualquier persona se sentiría, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué hemos hecho de bueno nosotros para merecer tan privilegio? O sea, descartando un poco todo de lo que si creemos o no creemos, o sea, hipotéticamente poniendo una sola verdad, diga, ejemplo, o sea, descartando muchas religiones y que solo existe una religión, ¿por qué yo fui digno de tan dicho privilegio? ¿Me explico? ¿Tú te sentirías así? O sea, yo me sentiría así, o sea, ¿qué hice yo tan de bueno para merecer tan privilegio en mi vida de poder criar al Hijo de Dios? Me explico. Pero ciertamente al inicio, o sea, creería yo que también me entrarían mis dudas, pero la palabra de Dios no dice ¿Cómo podrías comprobar si realmente fue cierto? Exacto, porque la Biblia misma nos dice que Él es un Dios de prueba y todo lo que Él hace, o sea, manda señales. Pero me refiero a ti, no sé, alguna manera en que tú, poniéndote en los zapatos de la situación, ¿no? Estamos hipotéticamente, de cierta manera, ¿cómo dirías, no, es verdad? O sea, ¿cómo sería? Bueno, en mi caso, siendo cristiano, siendo creyente en la palabra de Dios, me tocaría lo que vendría a ser es orar intensivamente, recibir respuesta de Dios, que Dios mismo me envió una señal comprobando de que aquel hijo Él mismo lo envió. ¿Qué sería una señal para ti? Por ejemplo, ¿qué sería una señal para ti? Una señal, como por ejemplo, poniendo el ejemplo de cuando Jesús se bautizó, cuando Jesús se bautiza, del cielo baja una paloma, baja el Espíritu Santo en forma de paloma,
con una voz diciendo, este es mi hijo amado a quien yo he enviado para el perdón y la salvación de cada uno de ustedes. Esa sería una prueba para ti. Podría ser una señal, ¿me explico? O sea, siendo yo religioso, obviamente que personas que no creen lo van a tomar algo absurdo, respetando cada criterio, obviamente. Dale, ya vamos a ir profundizando. Luis. Dime. ¿Cómo vamos? Bien, si es que gracias. tu novia o esposa el día de mañana viene y te dice, estoy embarazada y por A o B situación tú estás hecho la vasectomía, ¿qué pensarías? ¿Del Espíritu Santo? Pues me tendría que venir el ángel Gabriel a decírmelo, que si fue verdad. Porque es la única forma de saber si fue el Espíritu Santo. Porque que me digan a mí que se embarazó del Espíritu Santo es algo no muy creíble ahora en esta época. Y ya, en esta época y antes, ¿crees que sí era creíble? Ya no. Sí, en realidad es complicado. Han pasado ya a una religión que tiene casi la misma historia como Hércules. Hércules nació pues de una mujer, no precisamente virgen, pero tiene casi la misma historia. Claro, Zeus se supone que se convierte en el esposo de esta mujer. Mientras él estaba en la guerra, pues la embaraza, ¿no? Sí. Justamente algo así viene a ser. Entonces, en teoría, Jesús sería no un dios, sino un semidios. Es una buena observación. En realidad, algún rato yo también lo dije. Y por ahí me cayó el hate diciendo semidios, ¿cómo así es semidios si Jesús es el Dios? Y cuando comenzamos a conversar, luego dicen que no es Dios, sino que es Jesús. Un poquito enredados, ojalá podamos desenredarlo. Les agradezco la primera intervención. Ahora, ya entendimos que el relato, que la Biblia nos cuenta que esto es de esta manera. Vamos a ir en el mismo orden, ¿listo? Alejo, Mateo y Luis. Ya la Biblia nos relata esto. Pero, ¿ustedes creen que hay alguna explicación extra o alguna explicación lógica que pueda llevarnos a entender que el relato realmente es verdad? O sea, hay otra explicación donde, porque no nos detalla después de todo la Biblia. La Biblia dice, vino el Espíritu Santo, embarazó a una mujer virgen, de ahí nació Jesús. Pare de contar. Pero en este proceso, ¿creen que hay algo lógico que valide ese relato como tal? Alejo. Ok, vale, a ver. Hay algo bastante importante que hay que entender que, sí es verdad, este relato tiene mucho que ver, no solamente trata de la historia que está ahí, sino que viene de años antes, porque este nacimiento, o sea, esto de que va a nacer de una virgen, fue profetizado. O sea, profetizado significa que alguien dijo cómo va a pasar. Por ejemplo, Isaías dijo que van a ser de una virgen, y hay un poco de cumplimientos que a través de esta Virgen María se cumplen en el nacimiento de Jesús. Ahora, hay que ir desfilando, porque esto no solamente trata desde que aparece María, aparece José, yo tengo un hijo, no. Esto es mucho más antes. Esto abarca inclusive, para los que no sepan, abarca inclusive desde el Génesis. ¿Por qué precisamente un hombre y una mujer? ¿Por qué tenía que ser un niño? Porque simplemente Dios simplemente no lo fabricó, no lo creó como Adán. Entonces, este relato tiene que ver desde el Génesis. Desde ese entonces es lo que se tiene esta planificación para que se llegue hasta María y José. O sea, en teoría sabemos que Dios es omnisciente, que en palabras coloquiales significa que Él lo sabe todo antes, durante y después de que pasen las situaciones. O sea, Dios sabía. Que igual, no quiero entrar por ese tema porque nos alargaríamos mucho y también es muy enredado, porque no es lógico que un Dios que Él mismo crea el pecado, luego se mande a Él mismo a matarse para quitarnos del pecado que pudo habernos evitado desde el principio. O sea, no tiene lógica, pero después de todo ese no es el tema de esta noche.
Entonces tú nos dices que de cierta manera estaba profetizado que nazca de una mujer virgen, pero en realidad es probable eso, o sea, ¿tenemos alguna prueba o alguna cuestión parecida para tal vez decir, no, en realidad es probable que una mujer virgen pueda concebir a una persona? Es que, a ver, tú estás tratando de establecer una probabilidad bajo un hecho que es excepcional. Excepcional me refiero a que no es que va a pasar una, dos, tres, cuatro, cinco veces o varias veces en la historia. Esto es una de las cosas que suceden una vez en la historia de la humanidad. Una vez, inclusive podría decirles, según mi creencia, esto pasa una vez en la historia de todo el universo. Este hecho de que una virgen dé a luz un hijo es algo extremadamente excepcional. Entonces, suponer que esto podría suceder otra vez o podría suceder varias veces, o sea, no tiene sentido buscar esa respuesta. La Biblia misma me dice, y las creencias también dicen, que esto va a suceder una sola vez. Y nunca más va a volver a suceder que naciera el Salvador a través de una virgen. Entonces... y para terminar, ¿Salvador de qué? Eso necesito que me ayudes tú primero. ¿El Salvador de qué crees tú? O sea, como yo más o menos digo, el Salvador de lo que Dios mismo nos castigó. No. Y ese es el problema. Mucha gente cree que Jesús nos salva de las cosas malas que nos pasan, de los castigos No. que nos suceden. En realidad, se supone que Dios nos castiga, nos hace pecadores. Desde que somos pecadores, pues luego se manda Él mismo para, de cierta manera, sacrificarse y disculparnos estos pecados. Entonces, al final de cuentas, ¿de qué nos está salvando? Ya, te comento, ¿no? En realidad Jesús solamente salva de una sola cosa, solo una cosa, ¿ya? De la muerte. ¿Ya? Ahora, y este es el sentido. De la muerte espiritual. No, porque al final de cuentas todos seguimos muriendo hasta antes, durante y hasta ahora, y seguirá pasando. Exacto. Entonces, yo como creyente creo que una persona inclusive tú o yo, vamos a llegar a un momento que vamos a morir ya. Todos, nadie se salva de morir ya. Totalmente. Y de eso se trata esta creencia. Jesús nos salva de la muerte. Y no me refiero a la muerte que nos toca ahorita, sino que en realidad si es que no hubiera Jesús, quitándole a Jesús de la historia, nosotros estamos determinados a lo que tú crees, a que después de la muerte ya no hay nada más, ya no hay cuenta más. Ahí está el cuerpo, ahí está el muerto, no hay la almita ni el espiritucito que sale volando. Nada. Exacto. Entonces, lo que dice la creencia nuestra es que Jesús solamente nos salva de la muerte eterna. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se establece una promesa que cuando Él vuelva, cuando Él regrese, va a haber una resurrección. De eso se trata. De la promesa de un milagro que va a suceder en el futuro, de que nosotros después de que muramos no sea para siempre, no sea eternamente. Y esa es la base del cristianismo. Inclusive, es que es así, o sea, sé que para ti como ateo es ilógico, ¿no? Una persona cuando muere, se ha echado, se acabó. Pero no existe la idea de una resurrección, por ejemplo. O sea, más que fuera de lo ilógico, voy un poquito al hecho de lo improbable. O sea, hay tanto enredo en el concepto como tal que lo estás diciendo correctamente, y yo también lo conozco así, porque gracias al canal, digamos, de cierta manera he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente creyente, de muchas ramas del cristianismo y hasta de otras religiones, sino que voy al hecho de que se vuelve tan incoherente el armar todo esto para darle un significado que termina siendo ilógico. Pero de todas maneras, vuelvo y repito, ese no es el objetivo. Chévere, Alejo. Voy con Mateo. Sí.
María, la madre de Jesús. Ajá. Ya más o menos Alejo nos dijo que bueno, es que es un evento que solo puede pasar una vez posiblemente en el universo. Exacto. Ya, pero a ver, con el conocimiento que tenemos ahora, sabiendo cómo funciona la parte biológica, la sexualidad, sabiendo cómo se da todo esto, o sea, ¿cómo es posible que un ente, según tu lógica, tu creencia, cómo es posible que un ente inmaterial, como un espíritu, ¿no? Porque se supone que viene el espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son el mismo, pero son diferentes, pero en este caso el espíritu es el que viene, concibe a María. ¿Cómo es posible que un ente inmaterial produzca algo material? O sea, normalmente para tener un embrión, para tener una persona, nosotros como especie, pues necesitamos un óvulo y un espermatozoide. ¿Cómo podemos más o menos explicar esa situación en cuanto a María? Porque prácticamente no tendría los genes del padre. Correcto. Bueno, con respecto a eso, o sea, se podría, estando en un grupo de personas creyentes, yo lo podría resumir fácil y sencillo diciendo de que de la misma forma que Él creó al mundo de la nada, que Él creó la luz y creó todo de la nada, ¿me explico? Se podría resumir de esa manera fácil y sencillo que me podría entender muy fácil con Alejo. Pero en este caso que estamos aquí debatiendo un poco y sacando un poco de conclusiones, o sea, tomando referencia, yéndonos un poco años atrás, o sea, nunca se imaginaba de que un pedazo de fierro iba a poder estar volando en los aires. ¿Me explico? Eso era de locos antes. Eso, quien tenía esa idea era una persona loca y absurda. Y ahora en la actualidad vemos que los aviones vuelan y todo eso. O sea, de la misma manera, o sea, un Dios todopoderoso, capaz de lo que para nosotros es sobrenatural, para Él es fácil y sencillo. ¿Me explico? Pero ojo, como tú pusiste el ejemplo, una cosa es que un fierro esté volando, que no es sobrenatural, sino es de entender sobre aeronáutica, a decir que algo pasa sobrenatural. Ahora entremos a lo sobrenatural un poquito. Prácticamente con eso me estás diciendo que realmente no existe, o al menos todavía no le encontramos, una explicación lógica de alguna manera, para entender fuera del relato bíblico cómo podría darse que una virgen quedó embarazada. Bueno, o sea, es que por eso te lo decía, si yo estuviera en un ámbito de personas creyentes, sería fácil y sencillo, se resumiría de esa manera, la manera que te lo dije. Pero al momento de tú querer explicar algo a personas de que tal vez quieren buscarle cierta lógica o personas que tal vez no creen, no se van por esa rama, se torna un poco complicado. Porque al momento de nosotros ser creyentes, al momento de nosotros creer en el Dios Todopoderoso, o sea, es la fe la que nos sustenta. Me explico, es la fe. O sea, no, créeme, yo sí te entiendo, porque después de todo, la fe es el hecho de aceptar algo sin la necesidad de ver. Bueno, no es tan, o sea, bueno, sí, técnicamente sí. O sea, es aceptar algo, es creer algo que aún no está, pero más adelante irá a suceder. Tienes la convicción o tienes la confianza de que sucede, mas no sabemos si es que va a suceder, porque ese pequeño detalle creo que es muy importante. Mateo, chévere, gracias. Luis, gracias por la paciencia, gracias por estar ahí. A ver, María, ¿crees que hay otra explicación como para llegar a entender fuera del relato bíblico que sucedió algo así? Lo que me preguntaría es por qué precisamente María y no otra mujer. Porque en realidad dijeron que podía haber sido cualquiera. Sí, porque precisamente es la mujer y no otra, que había seguramente muchas vírgenes. Pero
a saber qué fue lo que pasó como un ser inmaterial que no se presenta con ninguna imagen, no tiene nada físico en este mundo. Entonces, algo imposible, porque se necesita como la esperma de un hombre para fundar el óvulo. Como es algo no muy coherente, como decir que te pasó la paloma y quedaste embarazada, o a no No ser fue que la paloma. paloma tiene algo especial, como lo dicen los creyentes. Pero es una explicación muy vaga para decir que María quedó embarazada de Dios. Eso es Entonces, ¿tú lo que yo digo. consideras que en realidad no hay una explicación más que el relato bíblico como para tratar de entender algo así? No. Podría poner el mismo ejemplo de Zeus, que Zeus tomó la apariencia del esposo de la mujer para tener relaciones sexuales. Eso dice que tomó una forma física, más en la Biblia con que habla de María, no habla de una forma física, sino que pasó el Espíritu Santo. Algo que no tiene nada físico y nada relacionado con nuestro mundo, para interactuar, por así decirlo. Ya, y para terminar, y agradeciéndoles mucho de igual manera. A ver, ¿cómo les pregunto? Lo que pasa es que al final de cuentas llegamos a la misma conclusión de que primero no encontramos una explicación lógica. Decimos, Dios lo puede todo. Partiendo de que Dios lo puede todo, ¿por qué simplemente no se hizo el mismo hombre como de cierta manera relata, pero no mediante una mujer comprometida? ¿Por qué él mismo no se hizo hombre, salió yo que sé del mar, de la lava, de una montaña, algo de esas cosas espectaculares que relata la Biblia, y simplemente se presentó y hizo las cosas? O sea, ¿por qué meterse con una mujer comprometida que al inicio empezamos viendo que es improbable, ¿no? Que alguien que tiene una convivencia con otra persona, pues de cierta manera cumple las características que cumplió María, dejando de lado las edades, dejando de lado tal cosa. Entonces, para terminar con eso, igual mismo orden, Alejo, Mateo, Luis, Dios, desde tu percepción, ¿por qué tanto problema si al final de cuentas podía disculparnos del pecado de quién sabe de mil maneras más y lo hizo de esta? Ok, bueno, la pregunta principal antes de ir a esa es por qué molestarse en que haya precisamente una pareja comprometida, una pareja que se iban a casar, María y José, ¿no? El plan original, el plan original de Dios fue o es que exista un niño, que es Jesús, que viva como ser humano, que primero que nazca como ser humano, que viva como ser humano, que siga desarrollándose su niñez, su juventud, su adultez, tal cual como una persona normal, común y corriente. Y ese era el plan. No puedes establecer o tratar de forzar otra forma porque la idea no era esa, la idea era que Jesús pueda entender lo que nosotros pasamos, saber lo que nosotros pasamos, conocer cómo se supone que vive el ser humano, ¿no? Entonces, Pero se supone que él lo sabe saltarse todo. No, a ver, y ese también es otro error. Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿ya? Pero ese es otro tema. Antes, otro momento conversamos sobre eso. Pero, a ver, la idea era que, primero, que se cumplan las profecías, primerito. Tenía que haber nacido de una virgen. Isaías lo dijo, que tendría que nacer en Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo, él necesitaba un padre y una madre para que pueda desarrollarse como ser humano, desde el inicio, o sea, que no se salte ninguna parte del desarrollo del ser humano, ¿ya? No pudo haber sido simplemente que nazca de una montaña, que salga caminando y con truenos y relámpagos, porque no, en lo personal creo que el mejor plan para
suponer que nosotros podamos confiar en una persona es que esa persona haya vivido lo que yo viví, ¿ya? Entonces, por ahí va ese sentido, por ahí va mi respuesta. Ya, Mateo, tal vez. Bueno, con respecto a lo que ustedes estaban hablando, escuchaba que hace poco decías de que Dios no nos perdona del mismo mal que Él nos envió. Eh, o sea, es algo erróneo porque el pecado entra por el hombre, no entra por Dios. O sea, el pecado entra desde que Adán prueba el fruto prohibido, que se le fue prohibido. Desde ahí, todo ser humano es naturalmente pecador. Pero Desde ¿por que qué Dios nace, pondría algo que sabe que... y que sabía que el humano iba a comer? Porque eso más, se supone que lo sabe todo. sí, Él lo sabe todo. Y ahí es donde entra el libre albedrío. Ahí es donde entra el libre albedrío y es lo que, o sea, Dios pone el fruto ahí. O sea, sencillamente Dios no lo hubiera puesto y ya. O sea, Él sabía que este momento tal vez iba a llegar, que nosotros cuatro íbamos a estar charlando. Él lo sabía y Él lo sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que Él desea, que todas las personas que en algún momento se lleguen a salvar sean con el libre albedrío intacto, que vendría a ser o sea, por tomar la decisión de querer seguir a Cristo, de querer servirle y no por otro, no por algún Pero motivo. eso un poquito aplicaría ahora. O sea, ahorita, como tú dices, que estamos hablando y todo lo demás. Pero imagínate, a ver, Dios crea los cielos y la tierra, crea a Adán y Eva, crea las bestias, crea las plantas, crea el sol. O sea, ¿por qué tienes que ponerle algo malo a lo que se supone era tu creación perfecta? Es que, o Para sea, luego no es decir, nada malo. no, ¿sabes qué? Me voy a mandar yo mismo a matarme, como decía Alejo, para sentir lo que se siente ser hombre, que me extraña que él no sepa, ya que No, es somos que creación del mismo, y de cierta manera poderles salvar del pecado que, como tú mismo dijiste, podría haberse evitado. Es que Él no vino para sentir lo que un ser humano siente, Él no vino para saber qué es lo que se siente ser humano. Él vino, Ya. uno de los motivos por el cual Él decide venir y darse en sacrificio es que por un hombre Él tuvo el pecado y por un hombre tiene que salir el pecado. ¿Me explico? Por tanto, al momento de Él estar en su vida, porque Él aquí en la tierra fue 100% Dios y fue 100% hombre, así como nosotros, se podría decir, sentimos tentaciones, deseo tal vez por lo malo, así mismo lo sintió Jesús. Pero ¿qué Él hizo? Él dio ese ejemplo más claro que hay en el mundo de cómo vivir una vida consagrada a Dios, una vida que le agrade a Dios, una vida que tal vez para nosotros podemos decir es imposible vivir sin el pecado, pero Jesús lo demostró. Ese es el propósito. Jesús demostró que siendo 100% hombre, se puede vivir sin cometer errores. Tampoco Antes de llamándose pasar con Luis, Mateo, a ver, la parte un poquito la que tú dices, y con esto para terminar, es, por ejemplo, cuando Jesús es tentado en el desierto. Ya, pero ¿no te parece, no sé, algo lo más rápido posible, ¿no te parece algo extraño de que yo, Dios, me hago hombre, me mando a tentar a mí mismo con algo que yo mismo creé? No, no es que no se trata de que yo me mande a tentar yo mismo, porque, te repito, o sea, es donde entra el libre albedrío, es donde la persona decide, se podría decir, entre los dos caminos, tú eliges, decides hacer lo malo o decides hacer lo bueno, porque así como el enemigo, en este caso el diablo, te pone la tentación, te pone la opción de que puedes hacer lo malo, así mismo Dios te da una salida, te dice, mira, no, puedes evitar esto, puedes hacer esto, lo correcto. O sea, y ese fue el propósito de Jesús, demostrar a la humanidad de que se puede vivir una vida sin estar viviendo en pecado, cometiendo, o sea, cediendo a las tentaciones del enemigo. Del enemigo que él mismo se creó, el diablo. No, él no se creó. O sea, el diablo era un ángel. El diablo era un ángel y se rebeló contra Dios. Él quería, se podría decir, quería ser Dios.
Él quería ser Dios y al momento de él querer ser Dios, de querer revelarse, está demostrando desobediencia. ¿Y qué es lo que pasa? Dios lo destierra del paraíso. O sea, Lucifer, el nombre de Lucifer es sinónimo a luz. O sea, él era un ángel hermoso, tal vez Pero se entre supone los que ángeles. Dios, o sea, en teoría Dios hizo todo eso. Y ¿Mande? por ejemplo, se supone que Dios hizo todo eso. Y por No, ejemplo, Dios no hizo que Lucifer se rebelara contra él. Fue Lucifer quien se rebeló. porque por ejemplo en Isaías 45:7 es muy claro. Dice yo, formo la luz y creo las tinieblas. Ajá. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Dios, hago todo esto. Entonces, es muy claro igualmente. Entonces, por eso te digo, me llama la atención que al final de cuentas la Biblia mismo dice que Él hizo todo. Entonces, un poquito tratando de buscar una explicación, dices, a ver, Sí, la Biblia Él nos dice. hizo la adversidad, perfecto. Luego Él se hace hombre y luego se tienta a Él mismo. Y lo más irónico de todo es que te lo cuenta una tercera persona, porque se supone que Dios solito estaba en el desierto y solito fue tentado por el diablo, pero luego te lo cuenta alguien como que vio desde afuera. Bueno, como te digo, cosas muy enredadas de las muchas que tiene la Biblia. Sí, Y sí. ¿Tal vez vas a decirme algo? Sí, exacto. Es que sí, Dios dice que Él creó la tierra. Él creó, o sea, la tierra. Estaba ese versículo, habla de lo que Dios creó. Me explico. De ahí Por para eso. allá entra el libre albedrío. Una vez que Dios crea al ser humano, entra el libre albedrío. O sea, es lo que te digo. Pero Es ahí donde entra. de todas maneras, mira, a ver, a ti te dan la opción de comerte un helado de chocolate y uno de fresa. Ajá. No hablemos de algo malo, algo fresco, un helado de chocolate y de fresa. Que tú escojas el helado de chocolate o el de fresa, Dios ya lo sabe. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tiene de libre albedrío eso? Porque así escojas el de chocolate o así escojas el de fresa, Dios ya sabía cuál ibas a escoger. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, en el momento de que yo elijo, Dios ya sabe cuál van a ser todos mis errores. Pero ¿qué es lo que pasa? Es ahí donde entra yo como ser humano, entra como yo como ser humano, decido, yo tengo esa potestad de decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, y es ahí donde Dios interviene en nuestra vida y es donde le damos aquella libertad y declaramos de que Dios es nuestro creador, nuestro salvador. Mira, como por ejemplo, respecto a lo que me mencionabas antes, una pregunta sencilla. ¿El frío existe? El frío se supone que es la ausencia de calor, porque el calor es diga. medible. Exacto. La oscuridad existe la oscuridad. La que se puede medir es la luz en realidad. Correcto, diga. Asimismo, o sea, no es que existe la maldad, lo que existe en el mundo es falta de Dios en el corazón. Ya, de perfecto. la ¿Cómo mides humanidad. a Dios? Mande. ¿Cómo mides a Dios? ¿Cómo voy Porque el a resto de medir? cosas de los ejemplos que das es medible, o sea, es calculable, es verificable. ¿Cómo verificas a Dios? ¿Cómo compruebo de que Él es verdad o cómo lo mido en qué sentido? En cualquier sentido. Porque, por O ejemplo, sea, de los mismos ejemplos que tú diste, dices, ¿qué es el frío? La falta de calor. Perfecto. ajá. ¿Qué es la oscuridad? La falta de luz, porque el calor es medible, es comprobable, y la luz es medible, es comprobable. Entonces, si hay muy poca luz, significa que por ende hay oscuridad. Ahora, bajo esa lógica, tú mismo dices, la falta de Dios es el mal, más no el mal en sí mismo. Ya, perfecto. Pero ¿cómo verificamos eso? ¿Cómo verificamos eso? Por ejemplo, mira, te lo Porque en pongo. palabras suena bonito, o sea, eso lindo suena, pero de todas maneras, ¿cómo verificamos? ¿Cómo verificamos que Mira, así sea? sí, te lo voy a decir con mi propio testimonio, no tomando testimonios de otra persona. Por ejemplo, yo no es que fui cristiano toda mi vida. Durante varios tiempos, o sea, viví una vida, se podría decir así, en pecados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Decidí yo tomar la decisión de servir a Cristo. Te comento, antes yo no tenía tal vez un hogar,
una casa que podría decir, esta casa es mía y aquí vamos a vivir mi familia fijo para siempre, ya no vamos a andar alquilando de un lugar para otro. Tal vez en los tiempos de antes no tenía los 3 alimentos al Te día. corto un segundito. ¿Eres pastor? No. Ya. Y podría decir dichas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? En el momento de que yo acepto servir a Cristo, mi vida cambió rotundamente. Es donde yo di cuenta de que las cosas comenzaron a fluir para bien. Ya tal Ya. vez la casa que en algún momento mi familia soñaba, anhelaba, ya la hoy tenemos gracias a la misericordia del Señor. Ah, Ahí no, es no donde yo... trabajas. ¿Ah? No No, trabajas. yo no. ¿Y cómo te cae el dinero del cielo? Literalmente el dinero no cae del cielo. O sea, trato de entender, porque, o sea, yo sé que me estás acomodando la idea, pero trato de entender cómo Dios te dio lo que tienes. Porque bajo esa lógica, entonces, por ejemplo, yo soy ateo, Ajá. no tengo nada. No se trata de no tener nada. Entonces, porque seas eso es lo que ateo. quiero cacharte. ¿Cómo más o menos Bueno. desde entonces? O sea, lo que tú tienes, asumo o trato de entender es porque alguien, tal vez no tú, pero alguien se esfuerza trabajando. Alguien se Exacto. esfuerza pagando las cuentas día a día para poder tener lo que tienes. Alguien, Exacto, aunque no seas tú. pero ese mismo Ya. alguien, tiempos atrás, o sea, yo te lo ponía de ejemplo, porque tal vez cuando yo no tenía Cristo, tal vez el dinero había, pero no alcanzaba, no abastecía. Pero ahora que mi familia, mi hogar es cristiano, la misma cantidad de dinero nos abastece, nos sirve, Dios ha proveído, ¿me explico? O sea, digamos, por poner un ejemplo, mensualmente te ingresaba $1,000, antes no te alcanzaba, te hiciste cristiano y los mismos $1,000 ahora sí te alcanzan. Exacto. Y eso lo atribuyes a Dios, no a que tal vez compras cosas que te alcancen. No, porque, o sea, las mismas cosas, el mismo médito que utilizábamos para ahorrar es el mismo que utilizamos ahora, no comprar cosas innecesarias, o sea, lo mismo, o sea, no hemos dejado de comprar algo ni hemos comprado algo de más, o sea, en ese aspecto no ha cambiado en nada. Entonces, matemáticamente hablando, no tiene sentido. Exacto, matemáticamente. En lo matemático no tiene sentido, pero en lo espiritual sí tiene sentido, es gracias a la misericordia del Señor. A ver, vamos a lo espiritual. ¿Cómo? O sea, el hecho de decir yo creo, como te lo dije antes, ¿en qué momento se convierte eso en plata? Si al final de cuentas Ok. tú mismo me dices que ganas lo mismo, pero de cierta manera te alcanza por alguna razón para más. O sea, ¿dónde entra lo espiritual tomando en cuenta que el espíritu es algo inmaterial? ¿Dónde entra Ok. en lo material? ¿En tu casa, en tus bienes, en tu dinero? ¿En qué momento hay esa interacción o fusión o cómo sucede? Trato de entender, porque ya te digo, no me parece justo ni para mí ni para la audiencia de que me llenes de palabras vacías que después de todo no tengan lógica. Al contrario, trato de Exacto. entender Exacto, tienes razón. cómo Mira, algo hay una, inmaterial como el espíritu o lo espiritual produce algo material. bueno, no es que, o sea, no es que lo produce, se podría decir que de cierto modo, o sea, Dios toca el corazón, por ejemplo, de otra persona. Tal vez yo ahorita, un ejemplo, hipotéticamente, yo tenga la necesidad ¿de qué? De una lacto para mis estudios, digamos así. ¿Ya? Necesito una lacto para mis estudios, pero digamos que tal vez mis recursos ya no me dan, tal vez para darme ciertos lujos, pero Dios toca el corazón de otra persona y esa persona viene a mí y sin sentido alguno, o sea, sin yo haberle manifestado a esa persona de que tenía cierta necesidad, esa persona viene y me dice, mira, toma, te obsequio esta lacto. Es ahí donde lo espiritual se convierte en material. De esa manera, Dios toca el corazón de esa persona y si esa persona tal vez sin conocer mi necesidad viene y me sustenta. Ya, sí sabes que una de las principales muertes a nivel mundial es la desnutrición. ¿Ya? Sí. Ya. Si realmente fuera así como lo expones, ¿por qué la principal
motivo de muerte es morirse de hambre. Por nosotros mismos. Porque, o sea, no es que la comida falta, no es que el agua está escaseada. Pero, o sea, a ver, yo soy Dios. Ajá. Y veo que hay comida. Veo que, como tú dices, hay los recursos para hacerlo. Y adicionalmente, estoy viendo a mi creación que tiene para, de cierta manera, como tú pusiste el mismo ejemplo, dijiste, alguien que ni sabía de mis necesidades coge y me da lo que necesito. ¿Por qué a ti sí y al resto no? Ok, mira, o sea, lo que te mencionaba en antes, la falta de Dios en el corazón del hombre. O sea, hay personas asumimos que esas personas entonces no son creyentes. Ya, digamos, no tanto que no sean creyentes, tal vez no tienen a Cristo en su corazón, porque hay personas de que dicen, yo sí creo a Cristo, yo sí creo en Dios, pero no viven una vida como Dios demanda de vivirla, ¿me explico? Eso vendría a ser algo ilógico. O sea, es bien relativo, la verdad, es bien relativo. Ya, ¿Y bueno, qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Como te mencionaba, comida, agua hay para todo el mundo, pero qué es lo que sucede? El ser humano se quiere apoderar de todo. Personas que tal vez no tengan el conocimiento de Dios, no tengan a Cristo en su corazón, se quieren apoderar de todo y quieren creerse... Como el Vaticano, por ejemplo. No me atrevería yo a poner esos tipos de ejemplos, pero tú lo pusiste... No sabría. Es que se ve, pues, o sea, es lo que se ve, ¿no? La mayor cantidad de arte, la mayor cantidad de justamente de bienes y también predican la palabra de Dios, entonces. Exacto. Hay una teoría que dicen que si se vendiera todo lo que hay en el Vaticano, se pudiera alimentar, todo eso. Eso ya no entra tanto en la parte de Dios. Entra tanto más bien en el pensar del hombre, porque como te decía, es donde entra el libre albedrío. El hombre decide hacer el bien o hacer el mal. Justo ahí es donde no entiendo. O sea, me dices a mí, o sea, te pusiste de ejemplo tú, dijiste a mí aparece alguien que no sabe de mis necesidades y me ayuda con mis necesidades. Dios trabajando, ya, entendible. Pero ahora, cuando lo vemos a gente que tal vez necesita más que tú, en cambio Dios ya no trabaja de esa manera. Bueno, ahí se podría ver también podríamos asumir de cómo vive tal vez mira, porque podríamos decir, hay mucha gente que necesita comida, pero tal vez no sabemos el trasfondo, cómo fue la vida de tal país, de tal ciudadano, porque Haití antes de ser lo que es ahora, hubo un profeta que dijo que Haití iba a padecer, que en Haití iba a haber un terremoto que iba a destruir prácticamente todo Haití, y vemos que ahora Haití está pasando hambre, está pasando tantas cosas. ¿Me explico? No he escuchado esa profecía directamente, pero después de todo, es lo que siempre pasa, ¿no? En el transcurso de las épocas, de las guerras, porque tampoco es que recién hay guerras, ha habido desde el inicio de las civilizaciones, terremotos, plagas, pandemias, o sea, lo mismo de toda la vida en realidad. Pero, exacto, Mateo, agradezco mucho. Justo me estaban igual diciendo en los comentarios, es verdad, nos salimos del tema principal, porque hay muchas cosas que en realidad se podría ir analizando de a poco, y agradezco mucho. Para terminar con Luis. Luis, regresando al tema, María, la Madre de Dios, después de todo, ¿qué conclusión tienes tú que nos puedas ayudar sobre tu perspectiva sobre María? Mi perspectiva sobre María es que algo muy improbable, algo que tiene que ser contado de forma de fantasía, como las hadas que se crearon por la nada, por así decirlo, porque es como muy vaga la información de decir que algo pasó porque sí, y ya. O sea, es como que necesitaban dar una explicación al relato y es lo que les alcanzó, al menos de momento. Como por ejemplo nosotros
pecamos no supuestamente por el árbol, sino que tomamos el árbol de la sabiduría, por eso se enojó Dios. Entonces, eso nos hace dar muchos cuestionamientos y decir, esto es falso, esto es verdadero. Entonces, María me parece como un cuento mitológico para explicar ciertas cosas. No me queda más que agradecerles la intervención, agradecerles igualmente la paciencia y ojalá me puedan seguir acompañando. Una linda noche. Chao, hasta luego. Gracias por la Hasta luego. participación. El tema que se habló la noche de hoy, María, Madre de Dios, un poquito pudimos entender que los argumentos es la Biblia. Sí, perfecto, la Biblia lo dice, pero ¿cómo sabemos en realidad que lo que dice ahí es verdad? Alguna explicación no la logramos encontrar, tal vez esta noche, tal vez algún rato. Después de todo, no me queda más que agradecerles muchísimo y no se desconecten. Ahorita acabé con este tema. Quiero comenzar con otro, ¿sí? Y simplemente conéctate en el live que voy a hacer este momento. Para los que no me siguen, esto, si es que no lo viste completo, después se sube a YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Igualmente, como Ateo Digital. Así que nos vemos inmediatamente en el otro live. Ya les digo el tema que vamos a conversar. Un abrazo.